para que se presenten oficialmente las listas de los candidatos. Estamos hablando de los candidatos presidenciales, estamos hablando de los vicepresidenciales, pero también estamos hablando de los candidatos a senadores y diputados. Sin duda, es álgido el trabajo que van a desarrollar las diferentes fuerzas políticas. Hoy vamos a analizar concretamente el caso de quiénes serán los acompañantes y de estos líderes políticos que ya conocemos algunos nombres que van a ir de candidatos a la vicepresidencia y van a conformar estos binomios. Vamos a hacer este análisis con el periodista e historiador Robert Brockman, pero antes queremos presentarle a ustedes esta nota que tiene contexto justamente de lo que estamos hablando. Mientras que los candidatos a la presidencia se van configurando, nos concentremos en sus acompañantes, con quienes conformarían los binomios. Aún es incierto, pero ya hay nombres que se manejan. Yanine Áñez, candidata a la presidencia por la Alianza Juntos, compuesta por los demócratas y Solvo. Muchos se anticiparon a decir que su vicepresidenciable sería el actual alcalde de La Paz, Luis Revilla, pero no está confirmado. El Tata Quispe es otra alternativa por su representación indígena. Sin embargo, también surge el nombre de una mujer que se convirtió en el brazo derecho de Yanine Áñez en su gobierno. Ella es Karen Longarich. ¿Podrían ser la dupla estratégica? Las posibilidades insisten con otra mujer como acompañante y que podría desplazar a Revilla. Ella es la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón. Interesante binomio por la urgente necesidad de lograr representación y apoyo de la ciudad del Alto. Hasta este jueves podríamos conocer si de estas 4 personalidades una sería la acompañante para las elecciones del actual presidente Yanine Áñez. Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, que en los últimos días perdió apoyo de Solvo, supuestamente porque Mesa pretendería plantear la misma estrategia política para estas elecciones. ¿Será que también mantiene a su acompañante Gustavo Pedraza? Hay quienes consideran que hacerlo le restaría en vez de sumar. Mesa dejó abierta la posibilidad y al parecer estaría buscando a otro candidato para conformar su binomio, aunque se desconoce de quién podría asumir este reto. Jorge Tuto Quiroga, candidato a la presidencia por el MNR, fuerza política con la que logró un acuerdo. Su sorpresiva postulación llamó la atención. Él ya presentó lineamientos para su plan de gobierno, pero aún no tiene acompañante para su binomio. ¿Roxana Lizárraga podría ser una opción? Después de la renuncia de la exministra de Comunicación, su nombre surgió como posible candidata a la vicepresidencia de la mano de Jorge Tuto Quiroga. Esto no fue confirmado ni negado por el candidato. Restan 5 días para que las alianzas y fuerzas políticas registren y presenten a sus candidatos. Tarea difícil, no solo para la configuración de los binomios, sino también para las listas de postulantes a senadores y diputados. Es tarea difícil, le decía así, de las fuerzas políticas la conformación de estas listas, tomando en cuenta los días que restan para presentar no solamente a los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, sino también senadores y diputados. Hoy hacemos el análisis, como le decía, estamos con el licenciado Robert Brockman, periodista e historiador. Buenos días, qué placer tenerlo acá, tempranito, bienvenido. El gusto es todo, amigo, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece? ¿Cómo se va configurando ya todo este escenario político? Pues mira, me gustaría hacer un análisis de la siguiente manera, dividir 2 periodos. El periodo antes del MAS y el periodo después del MAS. Antes del MAS, los vicepresidentes eran casi una figura decorativa, ¿no es cierto? Es decir, y siempre se escoge el vicepresidente en función de las carencias que pueda tener el candidato a la vicepresidencia, a la presidencia. Pero que tampoco lo opaque. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, y esas carencias normalmente, una cosa que yo deploro, es que se busca una complementariedad regional. ¿Ya? Entonces, si el candidato a presidente es Colla, el vicepresidente tiene que ser Camba, ¿no? O se busca el opuesto, o tiene que ser mujer, o tiene que ser indígena, o tiene que ser algo que es una especie de muleta, ¿no? Se convierte en una especie de muleta. Y el único momento en que realmente importaba el vicepresidente antes del periodo del MAS era en el periodo de elecciones, precisamente para hacer este tipo de juego de equilibrios, ¿no? Y después de eso, una vez que se había instalado en el gobierno la fórmula ganadora, el vicepresidente como presidente del Parlamento como que quedaba simplemente como una figura casi decorativa que no hacía mucho, salvo cuando el presidente viajaba. En el caso del MAS ha sido diferente, porque Álvaro García Linera ha sido
realmente importante y ha sido, nos guste o no nos guste, en todas las dimensiones que podamos imaginarnos, el gestor, el creador del Estado plurinacional. Y una vez más regresamos un poco a la figura anterior, ¿no? Anterior a la del MAS, donde necesitamos esta especie de muleta, esta especie de ortopedia para las carencias del candidato presidencial. Hablando de ello, ¿cuán importante es el acompañante del candidato a la presidencia? ¿Le puede restar, le puede sumar, puede hacer que gane una elección? Mira, realmente habría que hacer un estudio para saber si realmente es, qué tan importante es, pero es el único momento en que es realmente importante es en este y es por motivos de complementariedad, sobre todo geográfica. A mí me gustaría mucho que el electorado boliviano fuera lo suficientemente maduro como para escoger una fórmula que no necesite este tipo de complementariedades, ¿no? Es decir, si los dos candidatos fueran collas, por decirlo, los dos cambas o los dos mujeres, no necesariamente tengas que votar por el uno por el otro porque es mujer, porque es colla o por lo que fuera, sino porque es bueno para lo que se lo está escogiendo, ¿no? Es simplemente porque tiene las cualidades necesarias para ser un buen vicepresidente. Es decir, votar por el binomio. Exactamente. No por la persona. Sí, exactamente, ¿no? En función de sus cualidades personales, y no necesariamente porque viene de Pando, o viene de tal lugar, o porque tiene la etnia, etcétera. Bueno, en estos últimos días han surgido algunos nombres, algunos que estaban en la nota que escuchábamos hace un momento, pero también tenemos otros. Y voy a empezar, por favor, vamos a hablar de cada uno de ellos y usted me va diciendo qué opina, ¿ya? Estamos con Marco Antonio Pumari, quien sería el candidato a la vicepresidencia y acompañaría justamente a Luis Fernando Camacho. Él es administrador de empresas, expresidente del Comité Cívico de Potosí, candidato a la vicepresidencia. ¿Qué opinamos, él? Bueno, esta fórmula es especialmente interesante, o por lo menos lo era hasta antes de que sucedieran todas las cosas del pinchazo, de la grabación, de la ruptura y la reconciliación. Es súper interesante porque los dos son líderes cívicos de sus respectivas regiones, uno de Santa Cruz, el otro de Potosí, muy complementarios, etariamente parecidos, ¿no? Con una afinidad política e ideológica súper interesante, que ha resultado un poco pinchada por los acontecimientos, pero es una dupla súper interesante en esos términos que he descrito. Ahora, hay muchos que dicen que ellos maduramente políticos no están listos. ¿Es así? Parecería que no, ¿no? Parecería que no. Pero a la vez hay que también pensar que el electorado boliviano siempre pide, siempre son los políticos de siempre, deberíamos tener políticos nuevos, ¿por qué no tenemos políticos nuevos? Aparecen políticos nuevos, inexpertos, y dicen, pero no tienen experiencia. Entonces hay que decidirnos, ¿no? Hasta que no los pruebes, realmente no vas a saber. En política siempre hay estrategias. ¿Los acuerdos es parte de ello? Por ejemplo, supuesto. Acuerdos entre el vicepresidente y el presidente. Por supuesto, el acuerdo es la parte intrínseca, el núcleo de la política, es en el cual la política no podría existir. Me refiero a ello por justamente los audios y otras cosas, sí, claro, que salió de este binomio. Sí. A ver, vamos avanzando. Luis Revilla, el alcalde paceño, se ha escuchado también que podría ser el acompañante del actual presidente Yanine Áñez. Vamos a revisar también más datos de esa persona. Luis Revilla Herrero, abogado y político, actualmente alcalde de la ciudad de La Paz. ¿Qué le parece esa dupla? Para Yanine, para la presidenta Áñez, sería súper interesante, me parece, porque ahí otra vez tenemos la complementariedad geográfica. Luis Revilla ha sido alcalde de La Paz por 10 años ya, si no me equivoco, 2 términos, ¿no es cierto? Además, él ha tenido una niñez alteña, yo lo conozco personalmente de cuando él era además alteño, entonces hay una complementariedad de esa clase. Probablemente hay algún tipo de cansancio en una parte del electorado paceño ya sobre Revilla, pero tiene también una base electoral y que lo favorece muchísimo en La Paz y en el occidente del país. Es una figura súper interesante. Ahora, también hay otros nombres que podrían acompañar a Yanine Áñez, ¿no? Y que se habló mucho de que Luis Revilla podría ser desplazado, por ejemplo, por Soledad Chapetó. 2 mujeres. ¿Qué tal?
Otra dupla muy interesante, porque Soledad ha demostrado ser tremendamente valiente, ¿no? Las circunstancias que ha tenido que enfrentar en el Alto, la quema de la alcaldía, la enemistad y la hostilidad de los grupos sociales, los movimientos sociales afines al movimiento al socialismo, ha vivido una gestión completamente asediada y ha sobrevivido bastante bien y tiene una base que la favorece en un buen porcentaje. Sería súper interesante también Soledad. Hay otra mujer que también de la cual se está hablando, Karen Longarich, actual ministra de Relaciones Exteriores. Yo creo que sería una gran pérdida para el país perder una canciller tan buena para un rol vicepresidencial. Yo preferiría, y a mí me encantaría que Karen fuera la canciller de aquí en adelante, sea cual fuera el próximo gobierno. Sería espectacular que fuera ella. Entonces, sería como perder un muy buen rol para uno en el cual no sabemos si está bien hecha Karen. Bueno, ya que estamos hablando de Yanine Áñez, les pido por favor en Control Central que ahora mostremos el cuadro del señor Rafael Quispe, porque él también se ha hablado mucho de que podría ser el acompañante de Yanine Áñez. Sin embargo, ayer él dijo de que yo soy serio y no voy a ser candidato. A ver, político aymara boliviano, diputado suplente, actualmente es director general del Fondo de Desarrollo Indígena. Es una figura interesantísima el Tata Quispe, en particular desde que saltó a las redes sociales, ¿no? Se ha convertido en una superestrella de las redes sociales que maneja estelarmente bien. Es una persona jovial, graciosa, lo cual no le quita la seriedad que él reclama ahora, ¿no? Yo soy serio, no me voy a presentar. Me permito dudar de su afirmación de que no se va a presentar, porque todos los que han dicho no me voy a presentar se han presentado. Espero que no se presente, ojalá que no. ¿Por qué? Yo creo que tiene un rol mucho más interesante que hacer como legislador y como cuestionador, porque el rol del vicepresidente, repito una vez más, históricamente ha sido como una especie de quinta rueda del carro. Yo creo que Rafael Quispe es más interesante, más importante, tiene más que ofrecer como en otros roles que de vicepresidente. El único momento en que los vicepresidentes son importantes es en la campaña, después desaparecen. Bueno, él también dijo, recordemos, ¿no? He visto en la coca y no me van a convocar para que sea candidato, dice. Veremos qué es lo que pasa. A ver, avancemos. El señor David Choquehuanca, que conformaría el binomio con el exministro de Economía Luis Arce Catacora, el MAS. Ahí está, vamos a revisar primero. Dirigente sindical político aymara boliviano, ministro de Relaciones Exteriores, candidato a la vicepresidencia. Coto, algo más. Se pensaba que él iba a ser el candidato a la presidencia. Sí. Mira, lo conozco algo porque yo en los muchos años que he trabajado en Naciones Unidas he tenido mucho que ver con la Cancillería cuando él era canciller, y te puedo decir que es un hombre de bien, es un buen hombre, ¿no? Un hombre sano. Un hombre sano, absolutamente. No hay malicia en él, si bien uno puede o no estar de acuerdo con sus visiones particulares acerca de lo pachamámico, digamos, que es mucho lo suyo, pero es un buen hombre. Posiblemente sería un rol bueno, interesante para él, la vicepresidencia, si es un rol subordinado, ¿no? Que no es terriblemente estelar, y él tiene ese carácter suave que podría ser bien hecho para la vicepresidencia. Hay mucha gente que opina, al igual que usted. Sin embargo, dicen que el pasado de su partido lo persigue. Claro, el problema ahí es que sea un buen hombre en el MAS, digamos, ¿no? Ese es un tema, sí. Bueno, a ver, vamos avanzando ahora. Adriana Gil, después de mucho tiempo estamos escuchando nuevamente su nombre, ¿no? Sí, pero no nos olvidemos que Adriana también fue candidata a vicepresidencia, ¿no? Hace tiempo, no me acuerdo. Veamos su perfil primero. Permítame, por favor. Política boliviana, fue líder del partido Fuerza Social Demócrata, fue candidata a la vicepresidencia de Bolivia el 2014. Exactamente, y ahí eso es lo que yo te mencionaba, ya fue candidata, no sumó nada, recordemos el MSM sacó ¿cuánto? 3%, ¿no? Y parecía ser una buena dupla, Juan del Granado, Adriana Gil, y no pasó nada. No deja de ser una personalidad interesante, pero aparentemente no alcanza como para una candidatura de esta clase. ¿No le iría bien? No creo, no creo. Bueno, aprovechando que su visita, también hagamos el análisis de otros posibles candidatos, porque están saliendo varios nombres, ¿no? Pero oficialmente vamos a conocerlos este próximo 3 de febrero con el registro. Se ha hablado de la ex ministra de Comunicación,
¿no? ¿Qué opina usted que ella pueda ser candidata a la vicepresidencia con Jorge Tuto Quiroga? Y decíamos, él no lo ha afirmado, tampoco lo ha negado, pero ¿es posible? Todo es posible. En política, en todo, política sí, todo es posible. Sí. Mira, yo no sé si esta sería una buena idea. Tuto Quiroga sería un buen candidato posiblemente en otro país, en otro tipo de sociedad, pero está como que fuera del espectro político de lo que espera la sociedad boliviana, ¿no? La sociedad boliviana tiene una inclinación natural hacia la izquierda y Tuto está, digamos, inclinado hacia la derecha y está como que fuera del espectro. Está un poquito fuera del espectro. Yo no le auguro buen éxito a una candidatura de Tuto. Y Roxana, por otra parte, ha tenido un rol polémico como ministra, ¿no? Yo diría que ha sido un poco excesivamente vehemente, un poco excesivamente forzando las cosas y ha terminado no saliendo bien del todo, entonces no veo que sume su candidatura. Cierro con esto, por favor. Carlos Mesa, ¿qué va a pasar con Gustavo Pedraza? Y quienes dicen que en vez de sumarle, le va a restar. ¿Tendría que cambiar de estrategia? ¿Tendría que cambiar de acompañante? Gustavo es otra persona a la que conozco bien y aprecio gigantescamente. Es un absoluto conocedor de la sociedad cruceña, pero a la vez no es un insider, es un outsider de la sociedad cruceña, ¿no? Es decir, no está en aquel mundo, en el gran mundo empresarial, etcétera. Y en ese sentido, Gustavo, si bien es un gran académico, un gran analista, no suma votos, ¿no? Tiene una calidad intrínseca que es completamente diferente a la que se necesita para atraer votos al caudal de Carlos Mesa. ¿Quién le podría caer mejor entonces a Carlos Mesa? ¿Una mujer, un varón? Esa es una muy buena pregunta. Ojalá no fuera necesaria una complementariedad geográfica, ¿no? Pero lamentablemente el electorado boliviano exige este tipo de cosas. Alguien de Santa Cruz, alguien del Oriente, que yo creo que necesariamente tiene que ser. Si fuera mujer, quizás tanto mejor, pero tiene que ser alguien que tenga arrastre, ¿no? O sea, que realmente le lleve caudal de votos. ¿Quién puede ser? No se me ocurre en absoluto un nombre que pudiera ser. Nos imaginamos que también está el señor Carlos Mesa buscando, toda vez que ha perdido también apoyo de algunas fuerzas políticas, claro, ¿no? Claro, se ha desgajado un poco su alianza, ¿no? Especialmente que era tan importante con Solvo y con Rovella. Bueno, a ver, veremos qué es lo que sucede también en este sentido. Con esto sí cierro. Chi Hyun-chun, que ha anunciado su candidatura, hay también su candidata a la vicepresidencia, una mujer. ¿Qué opina de él? Es un poco es un poco el cisne negro en estas elecciones, ¿no? Como fue en las elecciones del 20 de octubre, que apareció y sorpresivamente en 2 meses alcanzó algo que nadie pensaba que iba a alcanzar, que fue el 8%. Quizás ahorita en medio de un contexto que ha cambiado tanto, que no ha conseguido sigla y que estaría buscando además una candidata vicepresidencial, no le auguro tampoco mucho éxito, aunque potencialmente tiene un electorado fuerte en los evangélicos así de línea dura, ¿no? Probablemente ahí no es una candidatura que me guste particularmente. ¿Cuáles serían las fuerzas políticas que van a pelear el primer lugar? Yo creo que estaría entre Áñez, Camacho y Mesa. No en ese orden, necesariamente. Muy bien. Te agradezco mucho por haber venido. Gracias, Vania. Este análisis ha estado muy interesante. Seguramente en casa también muchas personas están pensando, ¿no? ¿Qué va a pasar este próximo 3 de febrero? Gracias. Le decimos al señor Robert Brockman, analista y también periodista e historiador. Hay más en Al Día.